Buenos días a nuestra querida audiencia. Este día nos acompañan dos expertos que nos van a hablar sobre la evidencia que existe en Nueva York, Pensilvania y Connecticut acerca de si el ranking de las comunidades induce a una espiral de muerte por selección adversa. Usando datos de 1987 a 1996 no se encontró evidencia acerca de la sabiduría convencional de que el ranking de comunidades lleva a una espiral de muerte de selección adversa. Más específicamente, el porcentaje de individuos en pequeños grupos cubiertos por seguros de salud cayó en Nueva York, en donde hubo reforma, a comparación de Pensilvania, donde no hubo reforma, o Connecticut, donde la reforma fue moderada sin tener en cuenta el ranking. Esto sin tener en cuenta que Nueva York experimentó cambios dramáticos en el aseguramiento a través de HMO. Es decir, que 45 estados introdujeron sus regulaciones afectando grupos pequeños de aseguramiento por salud, lo que se traduce en que las empresas pequeñas con alto riesgo no podían asegurar a sus empleados. Una de las restricciones más extremas fue la calificación de la comunidad pura. Miguel, ¿nos podrías contar más sobre esto? Básicamente, la calificación pura de la comunidad era una reforma la cual obligaba a que, por un dado plan, se debe cobrar la misma tarifa a todas las personas, independientemente de su sexo, edad u otras características de riesgo, lo que en otras discusiones con expertos y a través de un modelo de información ha llevado a la conclusión de que esa medida conlleva una reducción en la cobertura de aseguramiento. Juan José, ¿esto quiere decir entonces que esta reforma puede llevarnos a una selección adversa de espiral de muerte? Esto lo veremos más claramente adelante. Por el momento quedémonos con que la espiral de muerte es una condición en la que la estructura de los planes de seguro lleva a que las primas aumenten rápidamente, como resultado de cambios en la población cubierta. Esto es el resultado de un problema de selección adversa en las pólizas de seguro en las que los titulares de dichas pólizas de menor riesgo eligen cambiar a pólizas de menor calidad o simplemente no estar asegurados. Todo esto resulta en que los costos supuestamente cubiertos por el seguro se devuelven al que debería de recibir el seguro, transfiriendo así el costo al asegurado. Para ser más claro, teóricamente, la selección adversa es un problema de información que ocurre cuando una parte de una transacción, conocido como principal, no tiene la información necesaria para poder distinguir las características negativas de su contraparte, conocido como el agente. Esta desventaja es aprovechada por dicho agente, que estará dispuesto a completar una operación precisamente cuando es menos ventajoso para el principal. Gracias por la aclaración, Juan José. Miguel, ¿podrías explicarnos hacia quiénes estaban enfocadas las reformas que se hicieron en los años 90 en Nueva York? La reforma fue enfocada hacia el grupo de mercado pequeño. Los empleados de las pequeñas empresas y sus dependientes representaban una parte desproporcionada de los americanos sin aseguramiento. Los proponentes de la reforma a los pequeños grupos argumentaban que se incrementaría la cobertura de aseguramiento privado, ya que se iban a remover las barreras que enfrentaban por ser considerados grupos de alto riesgo. Como se observa, en la tabla 1 se realiza una comparación entre Nueva York y Connecticut, de donde se parte que la reforma se dio antes en Connecticut que en Nueva York, y las definiciones que cambian para ambos estados en cuanto a pequeños grupos. Las reformas fueron más significativas en Nueva York, ya que en este estado se afectó el mercado individual de aseguramiento. El resto de las variables se comportarán de la misma manera en ambos estados. Datos muy interesantes, Miguel, gracias. Pero Juan José, entonces podríamos afirmar que las reformas en aseguramiento provocaron cambios significativos en el mercado de aseguramiento de salud. Karen, esta respuesta no es tan evidente, pues si bien los datos del Departamento de Seguros de Nueva York muestran que las suscripciones a seguros de salud habían bajado un 8% 6 meses antes de la reforma, hay una manera de medir el efecto de la cobertura de los seguros comparando con los otros estados que funcionan como un grupo control. Esto es lo que expondré a continuación. Primero analicemos esta tabla. Aquí podemos observar las diferencias en términos de cobertura de servicios médicos para los tres estados. Tener en cuenta esto es importante al momento de encontrar un buen contrafactual para comparar y observar el verdadero impacto de la política.
Si bien podemos ver que la cobertura de Nueva York es menor que la de Pensilvania y Connecticut, esta diferencia se ha mantenido a lo largo del tiempo y se ha concentrado por los seguros privados, donde se encuentran en su mayoría adultos con este tipo de seguro. Debido a que esta diferencia se ha mantenido, se puede realizar una comparación controlando por estos factores. Los resultados fueron los siguientes. Sin embargo, cabe aclarar que la técnica econométrica utilizada fueron las diferencias en diferencias, la cual se realiza a través de lo que se conoce como un experimento natural. Los primeros resultados salen de comparar todos los seguros de Nueva York en el tiempo con los otros estados. Se realizan dos regresiones de datos panel, una entre 1987 y 1996 y otra entre 1991 y 1996. Sin embargo, ambas tienen las mismas variables explicativas. El estimador de las diferencias sugiere que entre Nueva York y Connecticut no hubo ningún impacto debido a las reformas entre el año 1987 y 1996, mientras que para el mismo periodo las reformas de Nueva York comparado con Pensilvania muestra una disminución de 1,1 puntos porcentuales en la cobertura de seguros. Ahora bien, debido a que el análisis era sobre los grupos pequeños de aseguradoras, se agregó en la regresión una variable dicotómica para indicar si se está analizando una empresa grande o una empresa pequeña, y así, por medio de una diferencia más entre estos dos grupos, obtener el impacto sobre las empresas pequeñas. Los resultados muestran que cuando se controla para los grupos pequeños, hay una disminución de los seguros si comparamos con Pensilvania. Sin embargo, al igual que en el anterior, cuando comparamos con Connecticut, que también se realizaron reformas, pero no del mismo modo, no se encuentra ninguna diferencia estadísticamente significativa. La figura 3 nos muestra las tendencias en la cobertura por parte del aseguramiento privado entre 1887 y 1996. Como pueden ver, Connecticut hasta el 95 fue quien tuvo en general mayor cobertura a nivel privado, mientras que Nueva York estuvo siempre con una menor cobertura respecto a los otros dos estados, tanto antes como después de la reforma. En cuanto a Pensilvania, antes de la reforma tuvo niveles similares, incluso mayores a los de Connecticut, y después del 93 su nivel de cobertura es más baja y más estable. Ahora, la figura 4 también nos muestra las tendencias de cobertura de aseguramiento privado, pero a nivel del tamaño de las firmas. En general, las empresas grandes siempre tuvieron mayor cobertura respecto a las empresas pequeñas o los grupos de personas autoempleadas, aunque Connecticut, al no tener limitantes, es decir, reforma, tiene mayor cobertura en ambos tamaños respecto a los otros dos estados. Para complementar lo que acabas de decir, Karen, quería mostrarles otras tendencias de Nueva York para compararlo respecto a Pensilvania. Como se puede observar en la figura, esta se trata de la distribución de adultos según la edad en aseguramiento en salud. Como se puede observar en las gráficas, las tendencias no muestran cambios tan significativos y se mueven en la misma manera. El impacto de las reformas sería considerado leve, pero con mayor tendencia a una disminución en los aseguramientos en salud de los adultos. En la segunda figura se trata de la distribución de los adultos con seguro a nombre propio en salud. En Nueva York se puede observar que en un principio las reformas fueron significativas para los adultos más jóvenes, personas entre 18 y los 28 años, en los cuales disminuyó la cobertura de seguros en salud. En las personas de mediana y avanzada edad las tendencias son casi iguales, ya que para estas personas es imprescindible tener un seguro de salud. Pensilvania, al no tener unas reformas tan fuertes como Nueva York, las personas de mediana edad incrementaron la cobertura en salud, mientras que en jóvenes y adultos mayores disminuyó la cobertura. Finalmente podemos concluir que, primero, según los datos analizados, no se encontró evidencia acerca de la sabiduría convencional que la imposición de la calificación pura de comunidad lleva a una selección adversa de espiral de muerte. En segundo lugar, también se encontró que las reformas de aseguramiento tuvieron un impacto significativo en el mercado de aseguramiento de Nueva York y más específicamente en los HMOs. Y por último, que no hay evidencia de que las reformas que se realizaron conllevaran a un aumento significativo en el número de personas no aseguradas.